Por estar esta mañana aquí en la casa del Señor. Y hoy en el pasaje que vamos a meditar tiene como título el gran mandamiento, no el sermón, pero el pasaje como tal de la Biblia le pusieron ese título del gran mandamiento, aunque en realidad, si se dan cuenta, son dos. Dios está dando dos mandamientos ahí. Y antes de empezar aquí tenemos que entender el contexto en el que estaba envuelto Jesucristo. Ese día estaba rodeado de muchos rabinos, de muchos escribas, para ser específicos. Había saduceos, había muchas corrientes de pensamiento judío en ese preciso momento. Y le estaban haciéndole muchas preguntas, encontrando una respuesta de parte de Cristo que le sirviera de herramienta para desacreditarlo e inclusive para matarlo. Ellos estaban buscando una respuesta de Cristo mala. Una pregunta antes de esta acerca de los mandamientos le estaban preguntando acerca de la resurrección. ¿Qué opinaba acerca de la resurrección? Y todos conocemos esa pregunta y ese pasaje. Les daban el ejemplo de la mujer, de si con el cielo, de quién iba a ser mujer, de si tuvo como 7 esposos y que todos se murieron, de quién iba a ser. Y empezaron a hacer preguntas que no tenían al caso. Y la verdad es que en ese momento ellos no se estaban dando cuenta y no apreciaban de la cátedra teológica, del trabajo exegético del Señor, de la teología tan profunda que les estaba dando el Señor a ellos. Y ellos en su ceguera buscaban un error, en lugar de aprender y percibir lo que que Cristo le estaba diciendo. Y en esta pregunta no fue la excepción. Dice el pasaje: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que había respondido bien las anteriores preguntas y le preguntó. Cuando el escriba hace la pregunta acerca de cuál es el mandamiento de todos, o cuál es el primer mandamiento de todos, uno pensaría, le está haciendo una pregunta de cultura judía o de la Biblia a Cristo. Pero llevaba otra profundidad, porque no solamente le estaba preguntando cuál de los 10 mandamientos era el más grande para Cristo. En ese entonces, para los rabinos de esa época donde Cristo vivía, para ellos había 613 mandatos o mandamientos, o reglas, llamémoslas así. 613, un mandamiento por cada letra de los 10 mandamientos que había. Eran 613 mandamientos, en los cuales 248 tenían un carácter positivo de que debías de hacer, y 365 mandatos negativos que te prohibían hacer algo, que a los judíos les decían no hagas. Entonces eran 613 mandamientos. ¿Y cuál es el problema? El problema era lo siguiente: de esos 613 mandamientos había unas corrientes que los dividían. No, pues ¿sabes qué? 438 son mayores y los demás son menores. ¿Qué quiere decir? Que los mayores son cosas que no podía un judío negarse a hacer, y todos los demás había la posibilidad de que pudiera no cumplirlos. Otros decían, no es cierto, son 20 más mayores. O no es cierto, eran 40 menos. No se ponían de acuerdo cuáles de esos 603 eran mayores y menores. Imagínense, si nosotros tenemos discrepancia entre el bautismo de menores o no, imagínense cómo se iban a poner de acuerdo todo este pueblo judío para de los 613 mandamientos decir cuáles sí se debían de cumplir a rajatabla y cuáles no. Entonces este escriba sabía que Cristo tenía un conocimiento muy amplio de las Escrituras y quería saber su respuesta. A ver, ¿cuál de esos 613 es el mayor para ti? ¿Y qué quería? ¿Hacer un debate mayor? Él quería saber cuál era la corriente de Cristo. Encontrar a Cristo en un error.
encontrar en las palabras de Cristo un error que no se sustentara con el Antiguo Testamento. Entonces, permítame leer la siguiente parte. Jesús le respondió: oye, Israel. Y antes de que entremos a meditar con esa palabra, permítanme hacer una oración antes de seguir avanzando. Bendito Padre Celestial, antes de entrar en esta palabra de oye, Israel, tenemos que aceptar que a todos nos gusta ponderar. A todos nos gusta saber qué es mayor y qué es menor. ¿Quién es el hijo preferido de una familia? Es Pablo, por cierto, de la que yo conozco. No es cierto. ¿Quién es mejor, los presbiterianos o los bautistas? ¿Quién fue el imperio más grande? ¿Roma? ¿O fue el de David en el tiempo de Salomón inclusive? ¿Fue Alexander Magno? ¿Qué es más importante, el Chivas o el América? El América. Déjenme decirles. No es cierto. Pero todos buscamos ponderar. Y el pueblo judío no era diferente. Todos querían saber qué era primero. Y Cristo le responde: oye, Israel. Oye, Israel, perdón. Y esa es una palabra muy normal o muy usada en un judío que era muy solemne al leer la palabra, o el Sheva. Era muy normal usar esa. Es como nosotros los cristianos cuando decimos gracias Padre Dios, o Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros iniciamos más o menos, o muchos tendemos a iniciar con esa frase, o tenemos una frase distintiva. Ellos iniciaban con esto. Esto indicaba la solemnidad de las palabras que iba a pronunciar Cristo, que no iba a ser un pensamiento personal, sino que iba a citar la palabra de Dios. Y le dice, Jesús le respondió: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Le está respondiendo: ¿quieres ponderar? Ahí te va, es este. Y de momento se nos viene a la mente: ¿dónde está escrito este mandamiento con estas palabras? Porque si Cristo estaba usando el oye, Israel, quería decir que iba a mencionar un pasaje de la Biblia, que iba a nombrar algo del Antiguo Testamento. Y no viene tal cual pie de la letra. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Estaba reescribiendo la Biblia? ¿Estaba corrigiendo la palabra de Dios porque tenía errores? ¿Estaba encontrando el hilo negro de alguna imperfección que el Padre había dado a Moisés? No. Él no estaba haciendo eso. Simplemente Cristo les estaba mostrando a su pueblo qué es lo principal. ¿Cómo es que de 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, el pueblo de Israel hizo 603 más mandamientos que emanaban de esos 10? Pero ¿cómo fue que empezaron a ramificar tanto para después pelearse en cuál era el principal? El escriba se le quedó escuchando. No me imagino la cara que estaba poniendo, porque él esperaba otra respuesta de él. Y Cristo simplemente le mostró cuál era su religión. Cristo le estaba mostrando cuál era el verdadero camino, cuál era la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Y aquí yo acabo de usar una palabra, en la cual tengo que tomar una pausa. Usé la palabra religión. Una palabra que en la actualidad está siendo muy satanizada. Una palabra que está siendo satanizada no por el mundo, sino por nosotros.
y estaba siendo satanizada también por los judíos de esa época. Y que nosotros también atacamos a esos judíos de esa época. Es que está mal la religiosidad dentro de la iglesia, hermano. No nos podemos cerrar en la religión. Yo soy un seguidor de Cristo, del Cristo viviente. A mí no me catalogues con nada. Yo soy un simple seguidor creyente fiel de Cristo. No soy religioso. Pues déjeme decirle que el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículos 26-27, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En ningún momento está diciendo Santiago y el Espíritu Santo a través de él que ser religioso está mal. No lo está diciendo. Está diciendo la religión de esa persona que no refrenda su lengua está mal. Ahí sí. Mi religión, cuando yo la uso como un pensamiento mío, cuando yo le doy ese tinte de Josué de Pepué a la palabra de Dios, no la palabra de Dios en mi vida, no, yo en la vida, mi vida la pongo en la Biblia y quiero usar mis puntos de vista. Esa religión sí es mala. Esa religión sí es mala. Pero ser religioso no está mal. Cristo no les estaba diciendo, ¿se están peleando por esas cosas? Pues es muy importante. No le está diciendo, busquen la esencia, busquen la palabra de Dios, busquen la guía de Dios. Esa es la correcta religión. Así que en el futuro, si a alguien de nosotros, incluyéndome, queremos utilizar esa palabra, no hay que ser religiosos, estamos usando un término mal, en un contexto mal utilizado. Deberíamos de decir: hermano, esa religión que estás queriendo implantar no es Cristo, no proviene de Cristo, y por lo tanto es digna de ser borrada, de ser desechada. Ahí sí. Ahí sí. Pero una persona que es religiosa, que es entregada a Cristo correctamente, no está mal. De hecho, estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a seguir los mandatos de Dios, de seguir los preceptos de Dios. Y eso nos hace religiosos, hermanos. Cristo no quiso implantarles una corrección en la palabra de Dios a todo ese pueblo, y no lo quiere implantar a nosotros. Simplemente nos quiere mostrar cuál es el camino correcto, cuál es lo importante en la vida. La respuesta es amar a Dios, solo a Él, a nadie más. La respuesta de Dios es muy clara: ámalo con todo lo que tienes, con toda tu alma, con toda tu vida. No dejes espacio a nada más. Eso es lo más importante. Oye, Pepe, ¿y pues dónde quedan mis tesoros? ¿Y dónde queda mi esposa? ¿Y dónde queda mi esposo? ¿Y dónde queda el amor de mi vida? ¿No hay espacio para ellos? Pues no. No hay espacio para ellos. En el lugar que a Dios le corresponde, no hay espacio para ellos. Dios no nos está dando una opción de: hermano Lalo, ame mucho a la hermana Susi y déjele un 60% a Dios. Comparta su corazón. Al fin, su corazón es muy grande, hermano. Que lo es, pero compártalo. Si tienes espacio para su hermana y para sus hijos y para sus nietos. No. El Señor es muy claro: no le des espacio a nadie más que a mí. ¿Por qué nada más a mí? Porque el amor real, el compromiso real con los demás, el servicio a los demás, parte del amor de Dios a nosotros. Y por consiguiente el amor que le podemos dar a Él. Si nosotros amamos a Él, sabemos perdonar. Si nosotros amamos a Él,